la Segunda Guerra Mundial. Hay colonias muy grandes en Brasil de alemanes y de italianos, y Brasil se alineó y entró en la guerra contra Alemania, inclusive mandó tropas a Italia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces salió una ley que prohibió en Brasil tener cualquier educación escolar que no fuera en portugués, porque los alemanes e italianos tenían escuelas y radios y diarios y todo en lengua italiana y alemana. Y los indígenas, que no tenían nada a ver con esa guerra, se llevaron lo peor, porque la ley decía que no puede haber escuela, que solamente se puede hablar español o portugués en las escuelas. Después, en el último tiempo, se discriminaba a los indígenas porque no hablaban. No, usted no habla en lengua indígena, entonces usted no es indígena. Entonces, pues, ¿cómo es eso? O sea, primero se los castigaba porque hablaban y ahora se los castiga porque no hablan. Es importante hacer una reflexión de estos procesos de cambio social y entender lo que está ocurriendo en la perspectiva de Paulo Freire, de lectura del mundo, de que el chico pueda entender lo que ocurre, por qué que él no habla o por qué él habla en las diferentes situaciones. Hay un debate como autonomía, yo decía, pero como el Estado abandonamos muchos lugares, en la práctica hay bastante autonomía. Y una cosa que ha sido interesante y siempre fue un desafío cuando yo empecé a estudiar esto, que nosotros tenemos escuelas con preparatoria, media y bachillerato. Entonces, ¿cómo hacerlo? Porque les voy a confesar una cosa aquí. México, para todo el resto de América Latina, especialmente para América Latina hispana, es una referencia en cuanto a cuestiones indígenas e indigenistas. Fue aquí el primer congreso indigenista interamericano. Y me llamó mucho la atención cuando llegué aquí, después de tantos años, que el debate de educación indígena todavía estuviera centrado apenas en los años iniciales. Y la media y el bachillerato. Todavía me digo, ¿por qué aquí en México eso no se discute si hace tantos años que se discute? Cuando ese debate vino en Brasil, ya se vino todo de una vez. Ya hay más de 24 cursos de licenciaturas interculturales. Todavía en Roraima somos la única que tiene una estructura interna dentro de la universidad como un instituto, porque en algunas fuerzan proyectos que tienen inicio y fin, o cursos que son vinculados a la Facultad de Educación, como es en el caso de Minas Gerais, o a facultad a los cursos de lengua, dependiendo de las personas que estaban al frente de los proyectos. Entonces hoy en el Ixquirán tenemos 24 profesores concursados y ya tenemos edificios y centros y laboratorios que atienden nuestra demanda y ayudamos a nosotros indígenas en los otros cursos. Después de las orientaciones de María, han salido con textos y con dibujos, ¿no? Como ese otro que está ahí, que es de Valdirene, también fue mi alumna. Por favor, pásenla. Ahí nuestros alumnos hacemos muchos talleres en las comunidades y los ayudamos. Este es fuimos haciendo calendarios temáticos, en el sentido de que haciendo primero calendarios más generales y después algunas actividades, cuando lo ameritan, pensar actividades, un calendario más específico. Por ejemplo, agricultura, que es una actividad que es del año todo, ameritaba calendarios específicos. Porque fueron saliendo cosas interesantes. Ese fue un calendario de las actividades de los niños. Y estudiando la teoría de la actividad y releyendo con calma el libro Sociedades Bosquecina, fuimos a aplicar la estructura de análisis de la teoría de la actividad a las actividades que detectábamos en el calendario. Es una cosa que todavía yo no entendí bien cómo ustedes hacen esa parte. Entonces, agarramos, y Julia nos ayudó mucho en eso aquí, agarramos la estructura de los trabajos de Engelstrom y de los otros. Cuando analizan que una actividad social tiene tres, elementos estructurantes, que son necesidades, motivos y objetos, elementos de mediación de la relación sociedad-naturaleza, donde entran los instrumentos, los sujetos, las reglas, la comunidad, la división del trabajo, y en tercer lugar, la secuencia lógica del paso a paso de la actividad. Entonces, estudiando la teoría de la actividad nos ayudó mucho a entender cómo analizar una actividad social para explicitar el conocimiento indígena y después para elaborar el planeamiento pedagógico. Y aquí traje este póster, nosotros le decimos, que hecho por una alumna que resume un poco su tesis de graduación, donde entonces hemos investido en poder hacer, por favor, analizando las actividades,
hacemos un primer ejercicio que es lento, es pesado, de explicitación del conocimiento indígena, para después poder pensar